con la presencia de un abogado que conoce bien estos asuntos, don Agustín Pinel. Muy buenas tardes, don Agustín. Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Mire, nosotros, particularmente un servidor, está muy convencido de que la droga es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad española, y lo vemos cada día con noticias. Hace nada, unas horas, un dron se cae en casa de un vecino y demuestra que con ese sistema tan sofisticado se introduce droga en la cárcel de Algeciras. Conocimos hace poco que el cura de la cárcel de Albacete era detenido por tráfico con drogas. Conocemos diariamente, tenemos noticias de incautaciones de alijos y incluso hemos llegado a puntos en los que muchos padres denuncian que a la puerta de los colegios de sus hijos se vende, pero también incluso se regala droga para iniciarlos en lo que pueden ser, pues, por ejemplo, los porros. Las incautaciones reflejan que este es un problema que tiene todo el país. Están en todas partes, están a todas horas y tienen diferentes fórmulas. Y muy frecuentemente vemos que cuando las fuerzas de seguridad atacan uno de estos alijos de droga, encuentran cantidad de dinero en efectivo y encuentran muy a menudo armas. ¿Cuál es su opinión sobre cómo está el tema de la droga? El tema de la droga es un problema no solamente de este país, es un problema mundial. La droga, el tráfico de drogas es un negocio que mueve muchísimo dinero y, lógicamente, donde hay muchísimo dinero hay delincuencia. Es una cosa inherente a la otra, una cosa lleva a la otra. En España la situación es pues de todos conocida. Hemos padecido problemas con el tráfico de drogas que entraba sobre todo por la parte de Galicia, que afortunadamente ha sido medio desmantelado, y ahora lo tenemos con la zona sur de España. Ahora en Cádiz y Algeciras es un foco de entrada, sobre todo de hachís y marihuana proveniente de Marruecos. Luego, con independencia de toda la droga que entra a España de forma camuflada, proveniente de Sudamérica y que lo hace a través de puertos o aeropuertos. Son muchas veces las que en mi despacho hemos tenido que asistir a personas que se han visto involucradas en este tipo de delitos y que han sido delatados por miembros de su propia organización o hasta incluso por policías exteriores a nuestro país. Don Agustín Pinel, vamos a ver, hay mucha gente en nuestras cárceles por delitos relacionados con la droga. Las penas que sufren los que son detenidos por un delito contra la salud pública relacionado con la droga, ¿son adecuadas esas penas? ¿Convendría endurecerlas? Bueno, este es un objeto de debate, hay mucho que hablar sobre ese tema. Las penas son duras porque tenemos que tener en cuenta que pueden llegar hasta los 9 años de prisión y, sobre todo, lo que es más importante, que las multas pueden llegar hasta el cuádruple del valor de mercado de la sustancia intervenida. Es decir, las penas yo creo que son duras. Lo que pasa es que el problema no está en la pena, el problema está, la droga siempre va a existir. Mientras no se legalice, y como eso es imposible, porque no se puede legalizar, la droga siempre va a existir porque es un negocio que mueve muchísimo dinero. Y hay gente, sobre todo, porque tenga usted en cuenta que la droga lo que funciona es a través de mafias internacionales que están posicionadamente muy bien posicionadas económicamente, que tienen tapaderas, que tienen sus negocios camuflados, y normalmente luego a quien intervienen, a quien pillan, normalmente la policía suele ser a los peones, a la gente humilde, gente que no tiene medios y que son los que realmente sufren este efecto. Digamos, el problema de la droga sería ir a la cabeza de la droga, y eso es muy difícil, porque como usted bien decía al principio, la droga es un negocio que mueve mucho dinero y mueve muchos intereses, y esos intereses están en todos los estratos de la sociedad. Sin embargo, hay algo que diferencia la droga de otros problemas que sufre la sociedad española en estos tiempos, y es el absoluto desinterés por parte de las formaciones políticas en sugerir líneas de actuación. Con la excepción de una campaña de concienciación que promueve el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el resto de lo que podríamos llamar la parte activa de lo político, pues vive esto con una absoluta lejanía. Y es un tema muy grave porque hemos visto cómo hay mucha gente en muchos lugares de España que prefiere no ir al paro, prefiere no trabajar, prefiere tal, porque lo que le pagan por
sacar fardos de lanchas de goma y llevarlos a vehículos en tierra de España, pues es mucho más lucrativo. Y además hemos visto desafíos muy claros al orden público en algunas provincias, en esas dos que ha mencionado usted antes, en el sur de España. Hemos visto cómo le echan un pulso a la Guardia Civil, hemos visto cómo se llevan pues lanchas con motores muy poderosos de depósitos judiciales. Hemos visto cómo algún capo de la droga era liberado de algún hospital a pesar de estar bajo custodia policial. Esto, tengo yo la sensación, quiero conocer su opinión, de que se nos puede ir de las manos en algunas zonas de España. De hecho, se ha ido de las manos en algunas zonas. Acabamos de mencionar el caso de La Línea y ahí se nos ha ido de las manos absolutamente. Ahí hace falta refuerzos policiales, hace falta más juzgados. Es decir, la policía tiene que tener más medios. Tenga usted en cuenta lo que usted acaba de comentar, que tienen efectivos que son superiores a los que maneja la policía. Es decir, una lancha de estas personas, las lanzaderas que tiene esta gente, son difíciles de interceptar por la Guardia Civil. Tienen muchos medios. La droga mueve mucho dinero y, lógicamente, genera muchos recursos para cometer el delito. Don Agustín Pinel, un placer enorme. Iremos hablando de la droga, si usted me lo tiene a bien, porque me parece que hay que concienciar de que supone un peligro global, no tan solo para aquellos que tienen en la familia a alguien que está colgado de alguna de las sustancias, sino en conjunto y para todos. Si esto desvaría, pues puede acabar produciendo zonas del territorio de España que obedezcan más a un cártel que a las autoridades del Estado, y eso sí sería preocupante. Le agradezco mucho su participación en el programa y le deseo un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias.